Buenas noches, compañero y profesor. A continuación le voy a exponer el trabajo que consiste en la exportación y revisión de modelos IFC exportados desde ArchiCAD. Em, para contextualizar, tenemos que IFC, las siglas, significan Industry Foundation Classes, clases fundamentales de la industria. Cuando hablamos de clases, no solamente las entidades que son los muros, ventanas, cubiertas, sino que también se refiere a los procesos y los actores que están participando de un proyecto, como por ejemplo los arquitectos, ingenieros, constructores, eh, el área administrativa. IFC es un esquema de datos para organizar y transportar datos digitales de forma abierta y neutral, diseñado por la Building Smart International para permitir la interoperabilidad entre las varias aplicaciones que operan en el sector de la construcción, desde la fase de planificación a la operacional. Tenemos que IFC se puede relacionar en tres grupos. Uno es el IFC Object Definition, que tiene relación con las entidades, ¿cierto? Puede ser, en este caso, IFC Wall, BIM, Door, Window y Stair. También está el grupo de IFC Relation Chips, que tiene relación en cómo estas entidades se relacionan. Y IFC Property Definition, que es el conjunto de propiedades que contienen estas entidades. El caso es una ampliación de una vivienda que viene desarrollada de los ejercicios anteriores, en donde la arquitectura se modeló en ArchiCAD y la estructura en Revit. De un piso, la materialidad es fundaciones de hormigón armado, la tabiquería en madera y la cubierta en zinc alum, con estructura cubierta en madera también. Em, para la exportación de un IFC tenemos dos grandes etapas. Una que sería la más simple, que sería archivo, guardar como, ¿cierto? Y cuando entramos en guardar como tenemos dos casillas acá, que una es donde están los elementos que van a ser visibles y otro los traductores. Está el nombre también y el formato. Eh, Aquí podemos ver cómo es guardado un archivo desde ArchiCAD a IFC en términos generales. Ahora, esta casilla de traductor, acá tenemos el gran motor de ArchiCAD y aquí es donde se configuran em, la mayor cantidad de parámetros y a esto podemos acceder desde archivo, ¿cierto? En vez de interoperabilidad, IFC, traductor IFC. En esta pestaña podemos exponer dos grandes grupos, que serían traductores para la importación y traductores para la exportación. En este caso vamos a abordar los traductores para la exportación. Y aquí podemos ver rápidamente que tenemos preconfigurados ciertos parámetros que son para distintos programas que interoperan con ArchiCAD, que podría ser IcoSim, Allplan, está Revit, ¿cierto? Tecla, que los desarrolladores de ArchiCAD se colocaron en el caso de cuál sería el traductor más eficiente para su programa. Em, Tenemos en esta primera pestaña, ¿cierto? Hablamos de la pestaña de traductores. La primera decisión que hay que tomar si es que de cómo va a ser el esquema IFC, si es que va a ser IFC 2x3 o IFC 4. Por lo general hoy en día se usa IFC 2x3 ya que IFC 4 todavía no es masificado dentro de los programas de modelado 3D. La segunda casilla que es importante definir es la definición de vista de modelo, eh, en donde la que se destaca con mayor jerarquía es Coordination View versión 2.0, ¿cierto? Que esta contiene parámetros de visualización estandarizados que permiten un peso del archivo relativamente liviano.
Dentro de esta misma pestaña tenemos el filtrado de modelo. En esta casilla podemos encontrar que se pueden mostrar todos los elementos 3D o también elementos 3D con anotaciones, con vistas 3D, solamente los elementos constructivos con zonas, etc. Eh, cuando, cuando cliqueamos, ¿cierto? Esta opción de todos los elementos 3D, que es por lo general la que más se usa, pinchamos sus definiciones. Acá podemos acceder a esta capa, a este elemento, y podemos crear una nueva capa, renombrarla y desde ahí empezar a personalizar. Por ejemplo, aquí hoy en día están cliqueadas todas estas opciones, pero nosotros podríamos descliquearlas y esto definirá el peso del archivo. Entonces, es importante definir a quién se le va a exportar este archivo a IFC. En la segunda casilla de este parámetro de traductores tenemos el mapeado de tipos, ¿cierto? Es que aquí podemos identificar el grupo, ¿cierto? De entidades con el cual nosotros vamos a trabajar. Eh, por ejemplo, aquí viene, en ArchiCAD viene por definición la clasificación de ArchiCAD B2.0, IFC 2x3, pero también está la IFC 4. En las versiones anteriores de ArchiCAD está, por ejemplo, ArchiCAD 22. Y, y estas definiciones, esta clasificación, da origen a la serie de entidades y sus subconjuntos. Por ejemplo, en este caso acá está la entidad muro, en donde en sus subconjuntos está muro de elementos, muro practicable, muro divisorio, etcétera. Ahora, estas configuraciones son súper importantes. ¿Y de dónde salen estas? Eh, Salen de opciones, administración de propiedades, y acá se abre una paleta donde, bueno, tenemos la misma interfaz que podemos encontrar acá en el mapeo de IFC, pero aquí podemos agregar una nueva entidad o un nuevo subconjunto del atributo. Por ejemplo, acá en muro, eh, acá se puede ver cómo se creó un muro baranda, por ejemplo, que puede ser de hormigón. Y este lo podemos usar como una clasificación de muros. Otra, o sea, podemos ver un ejercicio práctico de- de la entidad muro, de cómo darle un atributo a la entidad. Por ejemplo, acá en ArchiCAD se pinchó un muro, se cliqueó. Este muro hoy en día está clasificado como muro, pero no tiene un atributo definido. Si nosotros le damos un atributo, podemos hacer más específico a esta entidad. Por ejemplo, nos vamos a las propiedades de este muro, a la clasificación de ArchiCAD y seguido de eso cliqueamos en la flecha que nos da a los subconjuntos de esta entidad, en donde en este caso se eligió muro divisorio, el cual automáticamente se ve reflejado en los atributos del IFC, que sería par- partitioning. Este también se puede ver reflejado al momento de exportar y al visualizar en Vincolab, también se ve este cambio ya integrado. Eh, Otro ítem de los traductores es la conversión de geometría, que por defecto viene en la geometría extrusionada paramétrica. Si nosotros pinchamos las definiciones de esta categoría, podemos, al igual que en las categorías anteriores, generar uno nuevo, darle nuestras propias propiedades, eh, activar y desactivar parámetros de acuerdo a lo que nosotros definamos. Como sabemos, definamos según a quién queramos exportar este archivo. Por ejemplo, en este caso, está clicado solamente este parámetro de exportar geometría bruta de elementos, pero nosotros también podríamos cliquear la geometría VREP, ¿cierto? En color actual para los elementos, que define una mayor definición en el modelo 3D. Junto con eso también podemos, por ejemplo, activar esta casilla de mantener jerarquía o simplemente que se vea como un elemento simple. Esto define
si es que un muro se ve como un bloque sólido o se ve el muro con sus compuestos. Estos son los revestimientos exterior, estructura y revestimiento interior. Los property set. eh, Esto es del grupo ya de las propiedades que contiene la entidad. Es, y podemos acceder desde el mismo cuadro de traductores, ¿cierto? Em, cliqueamos mapeo de propiedades, en este caso viene por defecto propiedades estándar IFC 2x3. Al momento de pinchar las definiciones de este cuadro de diálogo, nos da origen a de nuevo las entidades que podemos encontrar en un modelo 3D. Y nosotros acá podemos crear una propiedad personalizada. Por ejemplo, en este caso, se definió crear una nueva propiedad a la cual se le llamó costo, que podría servir para poder, en este caso, valorizar cuánto podría costar esta entidad. Y esto se crea, ¿cierto? Y automáticamente al pinchar el muro la podemos encontrar en las clasificaciones IFC. La configuración de conversión de datos. Esta es una, podríamos decir que es una especie de resumen de todo lo que configuramos anteriormente. Aquí podemos activar y desactivar, por ejemplo, parámetros que configuramos en las categorías anteriores. Por ejemplo, pueden ser clasificaciones, propiedades de elementos, también puede ser propiedad de portaventana, por ejemplo, como está cliqueado acá, pero también pueden ser parámetros que nosotros mismos hayamos creado por definición propia. Y la otra pestaña, que es la última, que se llama conversión de unidades, que es la última pestañita que está acá. Y aquí podemos definir, por ejemplo, si es que queremos exportar en milímetros, grados, la superficie en metros cuadrados, etcétera. La importación, hay tres modos. Una que es la más simple de todas, que es archivo, abrir, ¿cierto? Se abre un cuadro de diálogo donde hay dos categorías, o sea, una categoría que es el traductor. Y acá por defecto salen, al igual que cuando uno exporta, em, traductores tipo, por decirlo de alguna forma. Aquí tenemos de IcoSim, Alplan, también Revit, ¿cierto? Tecla, entre otros, que vienen como por defecto, pensando en la mejor forma en que se podría importar un archivo de esos programas. Y al pinchar la opción de definición de uno de nuestros traductores, nos vamos a la primera pestaña que recorrimos, en donde están los traductores de exportación e importación. En este caso, son las mismas pestañas, ¿cierto? Pero para los traductores de importación. Otra forma de importar un archivo es a través de interoperabilidad. Esto es archivo, interoperabilidad y combinar desde archivo. Em, la, la cualidad de esto es que en el abrir como y en combinar desde archivo, los modelos quedan editables. A diferencia de la última opción, que es la más recomendable, que es a través de contenido externo y colocando un vínculo, ya que de esta forma la geometría del modelo no se ve alterada. Como conclusiones, podemos decir que IFC no es simplemente un guardar como. Es importante definir y saber para qué voy a ocupar la información y quién la va a recibir, para poder focalizar la extracción del programa nativo en el que se modela y generan datos. Lo más importante es clasificar adecuadamente las entidades, ya que estas pueden ser creadas o modeladas en distintas herramientas del programa, como por ejemplo cuando se crea un cielo falso con la herramienta forjado. Si uno pincha las propiedades, el cielo falso va a seguir siendo forjado y nosotros tenemos que darle la definición de cielo falso. Otra conclusión que podemos definir es que mientras mejor esté clasificada la entidad, la exportación e importación será de mejor calidad. Esto ayudará a que los revisores puedan desarrollar una inspección más eficaz.
Eso ha sido todo. Le agradezco mucho su atención.